Ahora vamos a aprender ángulos internos en circunferencia. Para poder aprender este tema necesitamos saber segmentos de la circunferencia, líneas de la circunferencia, ángulos entre paralelas cortados por una secante y propiedad de los ángulos internos en un triángulo. Vamos a empezar a recordar estos conocimientos previos. Empezamos con segmentos de la circunferencia. ¿Cuáles son los segmentos? Radio, cuerda y diámetro. Pero primero tenemos que recordar qué es la circunferencia. Curva cerrada en un plano cuyos puntos equidistan de otro punto interior llamado centro. Es decir, también la circunferencia se conoce como el contorno o el perímetro. Uno de los segmentos es el radio, que es el segmento de recta que une el centro del círculo con un punto cualquiera de la circunferencia. Diámetro, segmento de recta que une dos puntos de la circunferencia pasando por el centro de la circunferencia. El diámetro es el mayor de las cuerdas. ¿Qué es una cuerda? Segmento de recta que une dos puntos cualesquiera de la circunferencia. Cuando esa cuerda pasa por el centro, entonces le llamamos diámetro. Aquí tenemos una imagen para recordar esos segmentos de la circunferencia. El diámetro pasando por el centro. El radio, segmento que une del centro a cualquier punto de la circunferencia. Y aquí tenemos un segmento más de la circunferencia, que se llama arco. El arco es un segmento de curva. En la circunferencia está determinado por dos puntos sobre la circunferencia. Es decir, el arco es una parte de la circunferencia. Líneas de la circunferencia. Tenemos dos líneas en la circunferencia, la línea tangente y la línea secante. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Aquí lo podemos ver. La línea tangente toca en un único punto a la circunferencia. Dicho punto se llama punto de tangencia, mientras que la línea secante corta toda la circunferencia. En este diagrama les puse una línea secante y una cuerda para que puedan ver la diferencia. La cuerda está de un punto a otro punto de la circunferencia y la secante atraviesa la circunferencia. Ahora vamos a recordar los ángulos entre paralelos cortados por una secante. Aquí está el diagrama. Recordamos que los que tienen el mismo color es porque es la misma medida. Y vamos a recordar todos los nombres de parejas de ángulos que se formaban en este diagrama. Empezamos. Opuestos por el vértice, correspondientes, alternos externos, alternos internos, colaterales externos y colaterales internos. De cada uno les puse un ejemplo de una pareja para que puedan recordar cómo se ubicaban. Recordamos que estos últimos dos, colaterales externos, tienen medidas suplementarias. ¿Qué quiere decir? Que ambos ángulos suman 180. Y estos cuatro primeros ángulos, sus medidas son iguales. Si se fijan, con el diagrama, pues van a corresponder con el mismo color. Vamos a recordar ahora las propiedades de los ángulos internos de un triángulo. Recordamos que la suma del ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es 180. La suma de los tres ángulos internos de un triángulo es 180. Y también recordamos, por ejemplo aquí en este diagrama, un ángulo exterior con un ángulo interior son ángulos suplementarios y juntos forman 180 grados. Muy bien. Ahora recordando todo lo anterior, ya podemos entrar en el tema que son ángulos en la circunferencia. Vamos a aprender tres ángulos en la circunferencia. El primero es el ángulo central. ¿Qué características tiene? Su vértice está en el centro de la circunferencia. Este ángulo se forma por dos radios y la medida del ángulo es igual a la medida del arco que lo forma. Vamos a ver un diagrama para entenderle. Aquí tenemos el centro de la circunferencia y aquí tenemos dos radios. Estos dos radios nos están formando este ángulo que está aquí marcado en amarillo. Este ángulo, que le vamos a llamar ángulo O, va a medir lo mismo que el arco que forman los lados del ángulo, que en este caso los lados son los arcos. Entonces, el ángulo O mide lo mismo que mida el arco. ¿Cómo lo vamos a representar? ¿Con qué ecuación? Ángulo O es igual a arco AB. Este símbolo que ven aquí representa arco, que empieza en el punto A y acaba en el punto B. Vamos a aprender nuestro siguiente ángulo. Ángulo inscrito. ¿Qué características tiene? Su vértice está sobre la circunferencia. Se forma por dos cuerdas.
y la medida del ángulo es igual a la mitad de la medida del arco que lo forma. Aquí tenemos el diagrama. Aquí tengo dos cuerdas. Esta cuerda va desde el punto A hasta el punto P y esta cuerda va desde el punto B hasta el punto P. Estas dos cuerdas me forman este ángulo que está en rojo. Muy bien. Este ángulo, ¿cuál es el arco que forma? Para saber y distinguir el arco, seguimos hasta dónde acaba la cuerda. Acaba en el punto A y esta cuerda acaba en el punto B. Entonces, todo este es el arco que forma este ángulo P. ¿Cómo va a ser su ecuación? El ángulo P va a ser igual a lo que mide el arco que lo forma, el arco AB, pero entre 2. Va a ser la mitad de la medida del arco que lo forma. Entonces, el ángulo central, su vértice está en el centro y se forma por 2 radios. Y su medida es igual al arco que lo forma. El ángulo inscrito, el vértice está sobre la circunferencia y se forma por 2 cuerdas. Y su medida va a ser igual al arco que lo forma, pero dividido entre 2. La mitad del arco que lo forma. Ahora vamos a ver el tercer ángulo. Ángulo semiinscrito. ¿Cuáles son sus características? Tiene su vértice sobre la circunferencia. Se forma por una cuerda y una línea tangente. La medida del ángulo es igual a la mitad de la medida del arco que lo forma. Aquí tenemos el diagrama. Línea tangente y cuerda. Si se fijan, el ángulo semiinscrito, una pequeña parte del ángulo está fuera de la circunferencia. De ahí viene su nombre, semiinscrito. El arco que lo va a formar va a ser desde el punto de tangencia hasta el final de la cuerda. Entonces, ¿cuál es su ecuación? El ángulo B lo vamos a calcular. El arco que lo forma de A hasta B entre 2. Recordamos otra vez, el arco se forma desde el punto de tangencia hasta el otro extremo de la cuerda. Vamos a ver ahora los 3 ángulos juntos en un mismo diagrama. Vamos a repasar. Ángulo central, vértice en el centro. Se forma por 2 radios y la medida del ángulo central es igual a la medida del arco que lo forma. Ángulo inscrito, vértice sobre la circunferencia. Se forma por 2 cuerdas y la medida del ángulo es la mitad del arco que lo forma. Ángulo semiinscrito, vértice sobre la circunferencia. Se forma por una línea tangente y una cuerda. Y la medida es la mitad del arco que lo forma. Muy bien, ahora que ya sabemos los 3 ángulos dentro de la circunferencia,